la clase o el contenido que vimos. También vamos a tener nuestra agenda. Bienvenida y presentación, pues ya la hicimos, ya la realizamos. También el aspecto de la información general, también ya la realizamos. Vamos a realizar ahora una lluvia de ideas, donde voy a necesitar la participación de ustedes. Después vamos a entrar de lleno a nuestro tema, que es la comunicación. Después vamos a tener este apartado que se llama Tienes una pregunta. Si tienen alguna duda sobre el tema o sobre las guías, me la pueden hacer en este momento o cuando a ustedes les surja la duda en el transcurso de la clase. También vamos a tener las instrucciones para la guía número 2 para la siguiente semana. ¿Tienen alguna duda? No hay duda, señor. Gracias, muy amable. Bueno, entonces voy a empezar y quiero que me compartan para ustedes qué es la comunicación. ¿Qué es la comunicación para ustedes? Voy a preguntarle a Brandon, ¿qué es la comunicación? La comunicación en sí, pues es algo con lo que podemos transmitir algo, sentimientos, o, perdón, podemos transmitir lo que Sí, queramos, está bien. literal. Sí, gracias, muy amable. Clarisa, ¿qué es la comunicación? Pues es con lo que nos ayuda a comunicarnos y hablar para que los demás nos entiendan. Muchas gracias, sí. Glendy, ¿qué es la comunicación? Su propio concepto. No tengan pena si lo tienen ahí algo diferente, no se preocupen. La comunicación es comunicar con alguien en teléfono. Sí, ese es un muy buen ejemplo. Gracias, Glendy. Es un buen ejemplo de cómo ahora se está realizando la comunicación. Bueno, voy a preguntarle a Tránsito García, ¿qué es la comunicación? Gracias. De nada. La comunicación para mí es como recibir información, transmitirnos información de algo. Sí, es cierto. Muchas gracias, Tránsito. Brian, ¿qué es la comunicación para usted? Para mí la comunicación puede ser el acto que las personas usan para transmitir ideas, opiniones, ya sea oral o escritas. Gracias, Brian. Muy bien. Griselda, ¿qué es la comunicación para usted? Es una forma de interactuar con las demás personas. Sí, muy bien. Muchas gracias. Todo lo que ustedes acaban de decir es exactamente comunicación. Todos tenemos un concepto diferente de lo que es. Yo acá seleccioné un concepto que dice, es la acción de intercambiar información, ya sea entre dos o más personas, teniendo como fin la transmisión y recepción de la información. Si se dan cuenta, es lo mismo que ustedes dijeron, pero en otras palabras. Entonces, la comunicación es una acción de intercambiar información. Por supuesto que tienen que haber elementos para que el proceso de comunicación sea exitoso. Acá tengo también otra parte. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad. Permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. La comunicación además puede llevarse a cabo de diferentes maneras, verbal, utilizando un lenguaje o idioma, o no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. Los seres humanos, por ende, somos seres sociables. Entonces, siempre estamos en constante comunicación. Siempre nos vamos a estar comunicando con nuestros familiares, con nuestros amigos. Si se dan cuenta, acá en nuestras clases también hay comunicación, porque si yo les pregunto algo, ustedes como receptores responden al cuestionamiento que yo les estoy haciendo. Entonces, para los seres humanos es totalmente vital e importante la comunicación entre sus pares, entre las personas que nos rodean.
Ahora vamos a ver los elementos de la comunicación. ¿Quién me puede decir cuál es la función del emisor? ¿Es el que transmite el mensaje? Sí, muy bien. ¿Tránsito? Es el que emite el mensaje. Sí, muy bien. Sí, ese es el concepto en sí. El emisor es quien emite o quien está enviando un mensaje. Esa es la función del emisor. Bueno, ahora, ¿quién me puede decir qué función tiene el receptor? Es el que recibe el mensaje. Sí, muy bien. Gracias. Sí, precisamente es quien recibe el mensaje, ¿verdad? Si están dos amigos platicando, un amigo es el emisor y otro es el receptor, el que está con su escucha activa, poniendo atención a lo que está diciendo, al mensaje que le está enviando. ¿Alguien me puede decir cuál es la función del código? ¿Tránsito? Es por como el idioma en el que se habla posiblemente. Sí, precisamente el código es ya sea el idioma o si estamos hablando por medio de gestos, las personas que tienen la discapacidad de hablar, por medio de señas, ese es el código en sí, las palabras que utilizamos, eso es lo que conforma el mensaje. Ahora, ¿qué es el mensaje? Esta está fácil. ¿Quién me puede decir qué función tiene el mensaje? Es la información que se transmite. Gracias, Clarisa. Precisamente es la información que se está transmitiendo. Si ahora el mensaje que yo les estoy enviando es cuáles son los elementos de la comunicación. Esa es la función del mensaje. Esto es toda esa información que el emisor está enviando al receptor. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es el canal de comunicación? Es por el medio en que nos podemos comunicar. Sí, exactamente. Si vamos a escribir una carta, nuestro canal de comunicación sería el papel, lo que utilizamos para enviar, lo que hace el correo, que es quien lo envía. Si utilizamos nuestro teléfono celular, sería esa red o la red social que utilicemos, ese es el canal de comunicación. Cuando hablamos con una persona físicamente, presencialmente, ese canal de comunicación sería el aire, porque es quien manda y que las ondas sonoras puedan viajar para que la otra persona las pueda interpretar. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es la función de la retroalimentación? ¿Tránsito? Si no estoy mal, es cuando el receptor se convierte en emisor y viceversa. Sí, muy bien, exactamente. La retroalimentación no es más que cuando el receptor emite una respuesta al mensaje que envió el emisor y empieza esa conversación. Entonces, si ustedes empiezan a hablar con sus papás y se dan cuenta de que siempre hay una respuesta, entonces esa es la retroalimentación que se da. Ahora, por último, ¿quién me puede decir qué es el contexto? El contexto es el lugar. Sí, gracias, Tránsito. Precisamente el contexto es el lugar en el que estamos, el lugar en el que el emisor y el receptor se encuentran en su proceso de comunicación. Muy bien. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, señor. Gracias. Bueno, vamos a seguir. También en la comunicación existe la comunicación la comunicación verbal, perdón. Se refiere a la comunicación que se vale de la palabra para dar el mensaje. Es la principal forma de comunicación que se utiliza, puede ser oral o escrita. La comunicación verbal es la que usamos nosotros todos los días, en las que utilizamos palabras. Cuando mandamos un mensajito, utilizamos una comunicación verbal porque las palabras se ven involucradas. Puede ser oral o puede ser escrito. Siempre forman parte estas dos de la comunicación verbal. Pero también está la comunicación no verbal. ¿Alguien me puede decir qué es la comunicación no verbal? Es la que es como una comunicación, pero sin palabras, a través de signos, señas.
Sí, gracias, Tránsito. Sí, exactamente es eso. La comunicación no verbal no incluye palabras, pero la comunicación no verbal puede ser el complemento para la comunicación verbal, porque siempre que hablamos usamos expresiones o movemos las manos o hacemos algún tipo de expresión que pueden complementar lo que nosotros estamos diciendo. En esta comunicación se incluyen el contacto visual, los movimientos, el tono de voz, expresiones faciales, que pueden, como les decía, complementar la comunicación verbal, ¿verdad? A veces no es necesario, ¿verdad? Que nos hablemos, sino que con una mirada, con una cara que nos hagan a veces nuestros papás porque hicimos algo mal, es suficiente y nosotros comprendemos ese mensaje. Ese es un buen ejemplo de cuando se usa una comunicación no verbal. Pero también está la comunicación gráfica. La comunicación gráfica y las ilustraciones son complemento para la comunicación de tipo verbal. Se refiere a los apoyos gráficos que se utilizan tanto para apoyar un mensaje como para transmitir una idea completa. La comunicación verbal también es un complemento, gráfica, perdón, es un complemento para la comunicación verbal, porque a veces, como la agenda que yo les presenté, tiene palabras, pero también tenía unos dibujitos. Entonces, esas gráficas pueden ayudar a que el receptor comprenda mucho mejor la información que se quiere enviar. Y acá tengo unos ejemplos. ¿Quién me puede decir qué quiere decir este mensaje? El primero. ¿Quieres comer pizza? Muy bien, gracias, Tránsito. Si se dan cuenta, acá hay palabras, es una comunicación verbal, pero también hay una imagen que nosotros ya sabemos a qué se refiere y lo complementa. Ahora, ¿quién me puede decir qué representa esta frase? Podríamos decir que como que la respuesta porque dice hoy salí a correr. Exactamente. Entonces, muchas veces cuando usamos redes sociales o algo, siempre utilizamos los emojis, ¿verdad? Siempre que una carita feliz o algo, y eso complementa la comunicación verbal que nosotros tenemos con las personas con las que nos comunicamos. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Bueno, seguimos. El tipo de comunicación puede variar dependiendo de las personas que participen en la interacción comunicativa. Estos tipos de comunicación pueden ser diferentes dependiendo de a cuántas personas o cuántos receptores existan y a cuántas personas nos estemos dirigiendo. Está la comunicación individual, que este tipo de comunicación solamente interactúan un emisor y un receptor. Entonces, prácticamente aquí es cuando ustedes pueden platicar con un amigo y solo están ustedes dos y entonces es una comunicación individual. También está la comunicación colectiva, que ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian mensajes. A veces cuando habían clases presenciales y se hacían trabajos en grupo y empezábamos todos a hablar y hablar y hablar y recibíamos respuestas, esa es una comunicación colectiva, porque existen emisores y receptores que intercambian mensajes dentro de un contexto determinado. También está la intrapersonal. Y este tipo de comunicación es cuando uno habla consigo mismo, cuando una persona está hablando con ella misma. Hay autores que no la consideran un tipo de comunicación, pero yo considero que es un tipo de comunicación, todos lo hemos hecho en algún momento, el hablar con nosotros mismos para razonar o para tomar alguna decisión que queremos, empezamos a pensar, ¿verdad? Si lo hago, ¿qué me pasa? Bueno, malo. Entonces, esta comunicación recibe el nombre de intrapersonal. Y también está la comunicación masiva, que es cuando hay un expositor o vamos a una conferencia y hay un emisor, pero hay varios receptores. Entonces, el ejemplo que yo les coloco de una conferencia, hay un conferencista y hay una multitud y una audiencia recibiendo el mensaje que él da. Ahora vamos a ver unas principales habilidades comunicativas. Antes de que yo lea estas, ¿alguien me puede decir cuál es una habilidad comunicativa? O un aspecto que me pueda ayudar a tener un proceso de comunicación efectiva.
Bueno, les voy a leer las que yo tengo acá. El primero es la escucha activa. Cuando tenemos un proceso de comunicación es muy importante escuchar de forma activa y ponerle atención a las palabras, al mensaje que el receptor nos está dando. También está la validación emocional, empatía, el lenguaje no verbal, lo que decíamos de los gestos. También está la negociación y la resolución de conflictos. También está la capacidad de persuasión, el lenguaje verbal, el leer y el escribir también nos proporciona más desarrollo de nuestras habilidades comunicativas, el respeto y por supuesto la credibilidad, que la información que estemos difundiendo sea creíble y que esté comprobada también para no crear confusión entre los receptores. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas, señor. Gracias, todo está claro. Bueno, les voy a dar las instrucciones para la guía número 2. En la guía número 2 tenemos el tema del lenguaje. Las actividades que se van a realizar es un mapa semántico y una infografía. El mapa semántico es como este que tengo acá. Es organizar la información, puede ser en una clasificación o también puede ser de un tema determinado. Entonces acá el que tengo es temático, entonces acá está estaciones del año, otoño, verano, primavera, invierno. Entonces, al hacer el del lenguaje, ustedes colocan como tema principal el lenguaje y empiezan a desarrollar los diferentes tipos de lenguaje. Y una infografía donde van a desarrollar el tema del lenguaje. Acá les coloqué un ejemplo. Una infografía está conformada por texto, pero también por imágenes o dibujos que pueden complementar la información que se quiere dar. ¿Alguna duda con esto? ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien. Entonces, esas serían las actividades que se van a realizar en la guía número 2. Entonces, no sé si tienen alguna duda con la guía número 1. ¿No hay dudas con la guía número 1? No, señor. Gracias. Muy bien. Entonces, voy a terminar de grabar acá la clase.